Cooperativa Fedecases, nuestro programa Punto de Vista. En la red de Cooperativa Fedecases estamos convencidos que solo cooperando unos con otros podremos contrarrestar la propagación del coronavirus en nuestro país. Unidos en este esfuerzo, te aconsejamos: limpia o desinfecta utensilios y superficies que se usan con frecuencia y así evitamos el contagio del COVID-19. Doy la bienvenida en la mañana de este lunes 20 de abril al ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera. ¿Qué tal? Buenos días, ministra. ¿Cómo le va? Bienvenido a la KL. Hola, buenos días. Muy bien. Muchas gracias por la invitación y un saludo al pueblo salvadoreño que nos está escuchando y que también nos ve a través de las redes sociales. Así es, en el Facebook Live nos tiene ya aquí Iván Flores. Gracias a quienes están conectándose. Será importante la información que nos brinde nuestro invitado de hoy, el ministro de Obras Públicas. Ministro, ha activado toda esta actuación también de las unidades bajo su cargo en esta emergencia. Lo vi informando sobre lo del protocolo de transporte por esto de los cordones sanitarios. Una primera experiencia fue lo del Puerto La Libertad. Ahí se cerró, ministro, todo el servicio de transporte de pasajeros. Sí, bueno, en los cordones sanitarios básicamente lo que se hace es que en compañía de la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil, por recomendaciones que hace el Ministerio de Salud, es que se toman estas disposiciones. Entonces, por ejemplo, ahí se hizo un cerco sanitario, se cerró. Sí. Las personas solo podrían salir de manera ordenada para ir a comprar comida y para ir a comprar ciertas cosas necesarias este fin de semana, ¿verdad? Pero aunque era justamente estaban cerrados también los negocios. Habían un par, de hecho, parte de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil decía que habían un par de negocios que sí estaban abiertos. Sí. Pero estos eran justamente para proveer de alimentos. Lo que sucede es que, si bien es cierto, se han tomado ciertas medidas y la gente solo puede salir prácticamente de sus casas para ciertas labores de trabajo, porque solo ciertos sectores laborales son los que se pueden ejercer, y también para comprar alimentos, principalmente la canasta básica. Pero se había hecho parte de un desorden que podría de alguna manera permitir que se eleven los contagios en nuestro país, porque si bien es cierto, prácticamente en la mayor parte de la población se están acatando las medidas de restricción de circulación, pero no puede ser que por un grupo pequeño, por un departamento, un municipio en específico, que no se estén tomando las medidas, se contagie prácticamente una buena parte de la población. No podemos permitir que este tipo de cosas lleguen a ocurrir. O por ejemplo, podría ser que había gente que estaba bajando al Puerto de la Libertad, y que de alguna manera, con la gran cantidad de gente que había en ese sector, podría resultar alguna persona contagiada. Esa persona regresa, por ejemplo, a San Salvador, o se va para Sonsonate, Santa Ana o San Miguel o cualquier otro lugar, y de alguna manera lleva los contagios al otro lugar. Entonces, nosotros somos los vectores, ¿verdad? Así es. Entonces, por eso es que justamente se tomaron las medidas respectivas por parte del Ministerio de Salud. Ellos indicaron a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional Civil para que hicieran el cordón sanitario y evitar que muchas personas siguieran saliendo como lo estaban haciendo, ¿verdad? De manera desordenada. Y a esto también se sumó incluso las alcaldías. Sí, el alcalde dijo que cerraba el mercado, fíjese, como medida de apoyo al cordón sanitario. Y el transporte, viceministro, de pasajeros, ¿cómo queda en estos casos? Porque fíjese que la Ruta 102 dijo igual que iban a respetar la disposición, ¿verdad? No iban a trabajar el fin de semana. Sí, en el caso, por ejemplo, del transporte, justamente no podían salir porque tenían que acatar las condiciones que se habían puesto del cordón sanitario. En este caso, sí, el transporte público sí podía circular en el sector, eso sí. Porque pero había controles por La Joya, por Zaragoza, ahí podían llegar ellos. Así es, pero ya más adelante ya no podían pasar porque la idea era que que las personas no pudieran ir hacia otro lugar, ¿verdad? No podían salir de ese lugar. Podían ir a Comasagua, a San José Villanueva, pero no al puerto. Y a comprar comida, específicamente, ¿verdad? Exacto, o a su casa, pues. O que viven en esa zona, sí. Y en este cordón sanitario del área metropolitana de San Salvador, bueno, fíjense que aquí los compañeros que llegan en la mañana, ministro, no encontraban transporte. ¿Qué ha pasado? ¿Ha tenido algún contacto con los empresarios del transporte de pasajeros en el centro histórico? Bueno, ahorita no, pero vamos a revisar ese tema. Si hay alguna unidad que no esté circulando ahorita, el día de hoy,
que no están transportando pasajeros, nosotros vamos a tomar las medidas respectivas para que todas las unidades sí estén circulando, porque si bien es cierto, en este caso que se estableció el cordón sanitario era justamente en ese sector y no podían salir unidades del Puerto de la Libertad, pero era por el cordón sanitario en específico. Nada más. Pero en otros sectores sí vamos a tomar las medidas respectivas en caso que una unidad no llegue a circular. Obviamente hay alcaldes que están tomando ciertas medidas, por ejemplo, el alcalde de San Salvador el día de hoy ha puesto un cordón sanitario también. En ese sector, por ejemplo, el transporte nada más va a poder circular internamente, no va a poder salir, digamos, de ese lugar. Entonces, a menos que hayan personas, que eso también se ha especificado, que hayan personas que hayan llegado a realizar una tarea o un trabajo en ese lugar de los que ya están permitidos y que pueden circular actualmente. Entonces, en ese caso sí, esas personas sí van a poder salir porque llegaron a trabajar y es algo que estaba permitido dentro de las restricciones y dentro del decreto presidencial. Entonces, en esos casos sí van a poder salir, o igual las personas internamente pueden comprar alimentos. Sí, porque el mercado central está abierto. Los problemas han sido del ingreso. Decían, por ejemplo, algunas rutas que transitan sobre el Boulevard Venezuela y que al llegar a la 25 Avenida Sur, ya ahí está un cordón sanitario de la Alcaldía de San Salvador, donde ya no pueden pasar. ¿Se va a hacer un desvío? ¿Cómo lo han planificado? Sí, de hecho se ha planificado que haya otra ruta, ¿verdad? Va a haber rutas alternas para las unidades. Nosotros vamos a revisar eso para poder informar a la población también en nuestras redes sociales con el Viceministerio de Transporte. Todas estas unidades ahorita que están circulando actualmente, por ejemplo, en el cordón sanitario de San Salvador, ahí sí ya no podrían salir, tienen que circular internamente. O las unidades que están afuera tienen que ser alrededor, por ejemplo. Entonces, justamente eso es lo que se tiene que acatar, pero eso no significa que las unidades no van a circular. Es decir, las unidades tienen que estar circulando y en caso que no lleguen a circular, pues con el Viceministerio de Transporte vamos a tomar las medidas respectivas. De hecho, el día de hoy que se hizo el lanzamiento, ahí estaba el director de transporte justamente para cerciorar todos esos temas. Él estuvo en la conferencia de prensa, obviamente, bueno, en este caso no dio palabras, pero sí estuvo ahí presente en la actividad. Y vamos a estar cerciorando, nos vamos a estar revisando y inspeccionando las diferentes unidades, las diferentes rutas de transporte que estén circulando actualmente, porque no podemos permitir que la gente no se pueda movilizar, no pueda circular actualmente. Es de destacar, como dice nuestro invitado, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera, que solamente si usted tiene un motivo justificable se puede movilizar. En el caso de las rutas que vienen del oriente de San Salvador, de Soyapango, Ilopango, me decían la Alameda Juan Pablo II a la altura del Parque Centenario. Ahí aparentemente deberán desviarse porque ya no podrán continuar, ministro, o se les va a permitir que sigan sobre la Juan Pablo. Sí, en ese... el Citran, por ejemplo, pasa en la Juan Pablo. Pasa en la Juan Pablo, sí. Por ejemplo, en ese caso sí van a pasar ciertas unidades, ¿verdad? Nosotros vamos a publicar en nuestras redes sociales del Viceministerio de Transporte las rutas alternas que se van a estar tomando, porque si bien es cierto, este cordón sanitario es bueno en gran medida por parte de la Alcaldía de San Salvador que se ha retomado porque muchas personas estaban saliendo actualmente. Entonces, por eso también se hizo una nueva ruta de transporte y nosotros la vamos a estar publicando en nuestras redes sociales para que la población pueda estar un poco más informada sobre eso. Pero te quiero decir algo, ¿verdad? Muchas personas ahorita lo pueden ver como, solo están cerrando calles, solo se está haciendo esto, pero en realidad es que se están tomando las medidas preventivas para que la gente no siga siendo contagiada por esta enfermedad, por el COVID-19. Lo que sucede es que mucha gente estaba irrespetando la cuarentena domiciliar, la gente estaba saliendo, si bien es cierto, de alguna manera ha influido que los diputados han estado hablando, que el tema de la sala del Constitucional, que un montón de cosas que se han estado hablando actualmente, y de eso de alguna manera ha hecho que parte de la población, algunos se confundan y tomen decisiones que no deben de realizarse. Actualmente se mantienen los decretos, se mantiene la cuarentena domiciliar, la gente tiene que seguir en sus casas. Lo mejor que podemos hacer para prevenir esta enfermedad es quedarnos en nuestras casas. Nosotros como gobierno, el presidente Nayib Bukele ha tomado decisiones acertadas y las tomó en su tiempo. Te puedo dar datos, por ejemplo, ahorita de los casos que hay confirmados, por ejemplo,
nosotros tenemos muchos menos casos que los que tiene Honduras, por ejemplo, y muchos menos casos que los que tiene Guatemala. Por ejemplo, Guatemala tiene 289 casos confirmados. Honduras tiene 477 casos confirmados. El Salvador, según la página internacional donde se están midiendo los casos confirmados de coronavirus, tiene 218 casos confirmados. Es decir, nosotros tenemos menos casos confirmados que los demás países. Pero si yo lo mido en términos de test que se han realizado, Guatemala ha hecho 7.200 test, según esta página. El Salvador ha hecho 12.200 test de COVID. Y Honduras ha hecho 2.535. Es decir, El Salvador ha hecho más test que Guatemala, más test que Honduras. Nicaragua no aparece en los datos. Sí, porque han hecho un manejo. No han dado información. Nosotros hemos hecho más test que los países de la región, teniendo incluso menos población. Sí, porque, eso le iba a decir, que alguien que no por escuche ejemplo, dice así, pero Guatemala tiene más ciudadanos, por eso tiene más casos. No es esa la relación. Por ejemplo, Guatemala ha hecho 7.200 tests contra 17 millones de habitantes que tiene la población de Guatemala. Sí. El Salvador ha hecho 12.210 contra 6 millones. Es decir, incluso nosotros, en porcentaje de la población, hemos hecho mucho. Es más grande el universo. No solo en volumen, sino que incluso en porcentaje de la población hemos hecho más test y tenemos menos casos confirmados. Entonces, eso significa que El Salvador ha tenido un mejor control en términos de la pandemia que el resto de la región, y seguimos trabajando. De hecho, las medidas que el presidente ha tomado han servido como ejemplo a nivel internacional. Fue el primero que cerró, por ejemplo, bueno, el segundo país después de Italia que cerró el aeropuerto. Sí. Y el primero que, por ejemplo, prohibió los viajes de las personas que venían de China, de las personas que venían de Italia, que venían de Japón, de España, etcétera. Es decir, el presidente, incluso sin tener casos confirmados en el país, empezó a tomar todas estas medidas para poder de alguna manera prevenir la pandemia de COVID-19. Entonces, creo que hemos actuado a tiempo. Incluso cuando ya teníamos prácticamente, estábamos con el primer caso confirmado, ya habíamos iniciado, por ejemplo, con los trabajos del diseño para la construcción del hospital más grande de Latinoamérica en CIFCO, que son dos partes. Una parte es adecuación y la otra parte es la construcción del edificio. Pero se han tomado todas esas medidas preventivas. Hemos iniciado, por ejemplo, a reconstruir, a modernizar todos los hospitales de nuestro país. Los 30 hospitales a nivel nacional se están reconstruyendo, y así diferentes trabajos. Hemos inaugurado nuevos hospitales, por ejemplo, temporales. En la segunda brigada aérea, ¿verdad? Hubo una inauguración el fin de semana. Sí. Ahí se hizo un acondicionamiento, ministro. Sí, te comento. Después de haber inaugurado Tecoluca y Jiquilisco, que son dos hospitales temporales, ahí eran albergues propiedad de CEL. Sí. Y nosotros, con un costo alrededor de $700,000, habilitamos espacio para 500 posibles pacientes de COVID-19. Son dos hospitales temporales, tienen aire acondicionado, cielo falso, divisiones de tabla roca, todo el equipo de insumo médico que ha colocado el Ministerio de Salud, y lo demás lo hemos realizado a través del Ministerio de Obras Públicas. Entonces, habilitamos estos espacios la semana pasada, hace 2 semanas aproximadamente, sí. Y la semana pasada habilitamos otro más, que es en la segunda brigada. Ahí son contenedores que se colocaron, se colocó prácticamente tabla roca, se hicieron diferentes divisiones, se colocó un piso especial que pidió prácticamente el Ministerio de Salud, baños, duchas, espacios, dormitorios para médicos. Ese espacio va a tener capacidad cerca de 70 posibles pacientes de COVID-19. La inversión de los contenedores fue de $170,000, que fue una empresa a la que se contrató por medio del Ministerio de Salud, y por medio del Ministerio de Obras Públicas tuvimos una inversión de cerca de $72,680 aproximadamente. Entonces, al final, la inversión anda alrededor de $250,000. Acá vamos a tener capacidad para 70 posibles pacientes. Ya lo inauguramos, ya está ese espacio acondicionado. Ahí estuvimos con el ministro de la Defensa, quien fue el que nos dio ese espacio en la segunda brigada.
ahí en Comalapa. También estuvo el ministro de Salud inaugurando el espacio también. Ahí estuvieron médicos, etcétera, que van a estar trabajando arduamente en esa unidad de cuidados que vamos a tener para posibles pacientes confirmados positivos de COVID-19. Pero aquí ya es otro espacio, es el tercer hospital temporal que estamos inaugurando. Y te comento, también este fin de semana, prácticamente en 2 semanas, terminamos el 4º hospital temporal que vamos a tener habilitado, que era en las instalaciones del ex Hotel Siesta. El ex Hotel Siesta, que por años, incluso la administración anterior dijo que iba a ser un hospital para niños. En 2018 dijeron que era un hospital pediátrico. Bueno, nosotros cuando llegamos al gobierno no había nada. No había empresa contratada, no habían trabajos realizados. De hecho, el edificio estaba totalmente abandonado, el ex Hotel Siesta. Nosotros, yo incluso subí a redes sociales, en Twitter, algunas fotos de cómo había estado el ex Hotel Siesta. Estaba totalmente descuidado, abandonado. Y se pueden ver incluso las fotos de los trabajos que estábamos haciendo. Lo hizo el Ministerio de Obras Públicas. No es que se contrató una empresa, ni nosotros contratamos ninguna empresa para poder realizar los trabajos, sino que lo hizo con base a los parámetros del Ministerio de Salud. Obviamente tenemos un equipo articulado que está en CIFCO, en uno de los pabellones, trabajando, ingenieros y arquitectos del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Salud, e incluso hay acompañamiento de la Fuerza Armada para realizar los diferentes trabajos. Y justamente para acatar toda esa infraestructura hospitalaria que se necesita. Pero, por ejemplo, el ex Hotel Siesta estaba totalmente abandonado, en pésimas condiciones. No estaba habilitado para realizar ninguna actividad. Y nosotros con el Ministerio de Obras Públicas, ahí se puede ver incluso en las fotos que nosotros subimos a nuestros trabajadores. Nosotros rehabilitamos el espacio, cambiamos cielo falso, sistema eléctrico, iluminación, el piso, incluso se ha colocado piso nuevo, puertas, baños, ventanas, duchas, etcétera. Entonces se ha hecho todo un acondicionamiento para poder tener este hospital, un hospital que va a atender también posibles pacientes de COVID-19. Vamos a tener capacidad de cerca de 200 posibles pacientes de COVID-19 en el ex Hotel Siesta. Esta es propiedad del Seguro Social. Obviamente se ha hecho convenios con ellos para realizar todo este tipo de trabajos. Y lo hicimos con nuestros trabajadores, con recursos también que teníamos, materiales del Ministerio de Obras Públicas, que si bien es cierto, muchos de ellos se compraron con fondos FOPROMID, que son los fondos que se asignan de protección civil para emergencias, desastres naturales, etcétera. Pero con esto lo hicimos con personal y recursos propios. Considero que se ha hecho un buen trabajo, hemos trabajado arduamente. En 2 semanas inauguramos este 4º prácticamente hospital que va a estar atendiendo a posibles pacientes de COVID-19 y que ya prácticamente ya lo tenemos a disposición y que hemos entregado esa infraestructura al Ministerio de Salud para que realicen todas las actividades pertinentes para atender la pandemia. Usted, este hospital que funcionará en el ex Hotel Siesta, ministro, está en su recta final ya. ¿Se lo van a entregar a Salud o al Seguro Social? En este caso sí sería el Seguro Social. Nosotros hemos reconstruido como Obras Públicas prácticamente la infraestructura, sí, la hemos mejorado, modernizando, incluso va a tener iluminación arquitectónica, y adicional, de todo esto ya el Ministerio de Salud nos está dando todo el equipamiento. Nosotros estamos apoyando al traslado de todo ese equipamiento para que ya lo puedan tener listo para poderlo poner en marcha, pero la infraestructura ya está terminada. Ajá. ¿De qué tiempo hablamos, ministro, para entregarlo? ¿Será en los próximos días? Nosotros en los próximos días vamos a estarlo entregando, porque prácticamente, de hecho ellos, tal vez el acto formal, porque en realidad ya lo recibieron, ellos ya vieron las infraestructuras tal cual están, ya prácticamente la inversión ha sido cerca de $100,000 aproximadamente, que se ha hecho en el ex Hotel Siesta. Consideramos que ha sido barato a comparación de todo lo que se ha hecho, y justamente nos ha salido esos costos porque no se contrató una empresa, sino que todo lo hicimos con recursos propios del Ministerio de Obras Públicas, personal propio del Ministerio de Obras Públicas, para poder de alguna manera reducir esos costos. Se ha colocado aires acondicionados, por ejemplo. Los aires acondicionados prácticamente todos estaban en pésimas condiciones, y se ha hecho toda una remodelación completa del lugar. Incluso el techo del mismo edificio se ha cambiado totalmente.
Esta la verdad que es una inversión que va a servir para muchísimos años, porque después va a poder servir para hospital, para otro tipo de especialidades, las cuales puede destinar ya en este caso el Seguro Social. Las 7 de la mañana con 23 minutos, vamos a una pausa comercial. Está con nosotros en la cabina azul en Punto de Vista el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera. No nos cambie, ya regresaremos. 7 de la mañana con 31 minutos en la poderosa radiocadena YSKL. Con nosotros el ministro de Obras Públicas nos ha comentado este marco de actuaciones del ministerio a través de obras de infraestructura que se requieren para atender esta emergencia sanitaria por el COVID-19. Ministro, llegaron 2 unidades móviles, son estos nuevos sistemas de equipos interdisciplinarios de contención epidemiológica. ¿Cuál ha sido el aporte que ha dado también el ministerio en este aspecto? Sí, bueno, se ha formado un equipo interdisciplinario de contención epidemiológica que está conformado por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Obras Públicas, Gobernación, Protección Civil. Ahí están diferentes instituciones que estamos trabajando de manera articulada para diferentes tareas. Por ejemplo, lo que hoy de alguna manera se inauguró fue 2 unidades móviles que se van a tener para poder realizar test de COVID-19, tomando siempre todas las medidas de protección, y esto va a poder ayudar a evitar cualquier contagio para los médicos cuando realicen estos tests. Entonces, de hecho, son cabinas cerradas donde ellos, los médicos van a estar adentro de estas cabinas y desde ahí van a poder hacer los test de COVID-19. Obviamente estas son las primeras 2 unidades que se van a tener, se van a tener otras más, pero ya con esto iniciamos. No lo hemos visto en otros países de la región, sino que nosotros, incluso, bueno, el día de ayer ya ascendimos, el presidente lo anunció, que ya teníamos más de 1000 pruebas. Y con esto vamos a incrementar incluso mucho más las pruebas que se van a estar haciendo de COVID-19 en el territorio nacional. Entonces, todo esto son parte de las medidas de prevención que se están tomando. Una de las medidas, digamos, que se tomó en este equipo interdisciplinario fue estas unidades móviles que vamos a tener para hacer pruebas, masificar las pruebas en la población, encontrar nexos epidemiológicos, etcétera. Entonces, esta es una parte de los trabajos que se están realizando, pero en este equipo interdisciplinario no solo se está viendo esto, sino que se están viendo diferentes trabajos actualmente. Por ejemplo, todos los centros de contención que nosotros tenemos habilitados hasta el día de hoy, que tenemos más de 90 centros de contención habilitados ahorita, se están atendiendo en este equipo interdisciplinario. Por ejemplo, el Ministerio de Turismo es quien busca ciertos hoteles. De alguna manera el sector hotelero se ha visto afectado por la pandemia de COVID-19 y la baja del turismo en nuestro país. Pero la ministra de Turismo, en este caso, se han contratado por medio de ella hoteles que de alguna manera tienen a gente que ha venido retornada fuera del país, o que de alguna manera puede ser posible contagio de COVID-19. Entonces estas personas están ingresando a hoteles, por ejemplo, y de alguna manera evitamos que el sector hotelero llegue a quebrar, porque como no están recibiendo los ingresos, pero nosotros de alguna manera estamos pagando, digamos, por cada persona para que pueda quedarse en hoteles. Esa es una parte. Por otra parte también, el Ministerio de Obras Públicas, nosotros estamos viendo, por ejemplo, todas las personas que están siendo retenidas actualmente, que digamos están irrespetando la cuarentena domiciliar. Con el Ministerio de Obras Públicas estamos buscando diferentes lugares para adecuarlos y poder tener esas infraestructuras necesarias para las personas que están siendo retenidas actualmente. Ya llevamos más de 1000 personas que han sido retenidas y que los tenemos en centros de contención. Centros que el Ministerio de Obras Públicas ha ubicado, que ha mejorado la infraestructura, ha colocado baños, duchas, también, etcétera, divisiones incluso, para que las personas puedan estar en esos centros. Y también hay otro grupo que son personas que vienen fuera del país, que son los retornados de Guatemala, de Estados Unidos y de otros países, que también como Ministerio como Ministerio de Obras Públicas estamos ubicando esos espacios, los adecuamos para que esos retornados puedan estar en unas infraestructuras adecuadas, claro, siempre acatando las medidas del Ministerio de Salud, porque no solo el Ministerio de Obras Públicas es que habilite el lugar, sino que también atendemos y quien al final nos autoriza el lugar es el Ministerio de Salud. Entonces trabajamos articuladamente en este equipo interdisciplinario
Nosotros incluso apoyamos al traslado de cama, equipo médico, etcétera. CEL, por ejemplo, está apoyando con la alimentación. Nosotros como Ministerio de Obras Públicas y de Transporte, a través del Viceministerio de Transporte, estamos llevando los alimentos a todos los centros de contención, a todos los centros de cuarentena actualmente, de las personas que han sido retornadas, de las personas que han incumplido y también de los nexos epidemiológicos, por ejemplo, porque también hay centros donde casos hay que nexos. nosotros, hay casos que esa es parte de la fase 2 que se está tratando actualmente, que hay personas que aparecen como positivas y nosotros vamos, obviamente es un trabajo articulado en este equipo interdisciplinario. Por ejemplo, el Ministerio de Salud pasa esta información a la Policía Nacional Civil, ellos ubican a los nexos epidemiológicos de alguna manera, y nosotros, por ejemplo, con el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte, vamos a traer a esos nexos epidemiológicos. Apoyamos en el tema logístico, no es que un equipo de nosotros vaya al lugar, sino que más que todo en tema de transporte, el motorista, por ejemplo, y la unidad, nosotros apoyamos en términos logísticos, y obviamente ahí hay personal de salud y todos guardan las respectivas protecciones necesarias, ¿verdad? Todo el equipo médico. Los motoristas, necesario. Por ejemplo, de las unidades andan también con las motoristas andan con todo el equipo de protección, y ahí se van a traer, por ejemplo, los nexos epidemiológicos y se llevan a un centro de contención para, los nexos epidemiológicos los estamos llevando a los hoteles que está habilitando el Ministerio de Turismo. Pero en ese punto solo están nexos. Solo nexos. Sí. Entonces, más o menos en un plazo de 5 días a 6 días aproximadamente se les hacen la prueba. Y si resulta negativa, pues ya la persona vuelve a su cuarentena domiciliar. Pero sí es un trabajo articulado en este equipo interdisciplinario que estamos llevando. Así es, ministro. Hay también importante información sobre estas cabinas, porque ustedes las armaron, ministro. Las cabinas fueron, según describía en el tuit, fueron armadas por el Ministerio de Obras Públicas. Fue prácticamente parte del diseño, digamos, de la cabina. Y parte de la idea fue entre el Viceministerio de Transporte y el Ministerio de Salud. Entonces, obviamente, a través del Ministerio de Salud se contrató una empresa para que pudiera hacer la adecuación respectiva del vehículo, ¿verdad? Ese es lo importante. ¿Y dónde van a estar instaladas estas unidades móviles? ¿Usted sabe? El Ministerio de Salud es quien va a decir, digamos, los lugares donde van a estar designados. Bueno, otro aspecto que ha ocupado el trabajo, como usted dice, además de esta logística de transporte del Ministerio de Obras Públicas, ha sido verificar que se cumplan los protocolos, ministro, para que las unidades del transporte de pasajeros no estén llevando más de lo permitido. ¿Se está vigilando este punto? ¿Qué mecanismos les ha dejado el viceministerio para este control? Sí, bueno. Este ha sido un trabajo articulado entre el Ministerio de Obras Públicas y también entre la Policía Nacional Civil. Tenemos a toda la Policía Nacional, y también el Ministerio de la Defensa. Sí, tenemos prácticamente a todo el equipo del Ministerio de la Defensa, a todo el equipo de la Policía Nacional Civil, a todos los gestores de tráfico que antes, obviamente por la reducción del tráfico vehicular en el país, por la reducción de los vehículos que están circulando, de alguna manera no son tan necesarios la actividad que estaban realizando anteriormente, pero ahorita nosotros los hemos readecuado para inspeccionar también el transporte público. Entonces tenemos a los gestores de tráfico que están trabajando también en el tema del transporte público, y tenemos también a los inspectores del BMT que habían estado trabajando también en realizar inspecciones en el transporte público. Entonces tenemos todo este equipo que está trabajando arduamente, revisando, inspeccionando las unidades en paradas de buses, en terminales, también incluso en ciertos sectores de las carreteras, también donde se ha establecido la Policía Nacional Civil o el Ministerio de la Defensa, y se están inspeccionando prácticamente a todas las unidades del transporte público, del transporte colectivo de nuestro país, para evitar que haya una masificación de contagios de COVID-19. Se están tomando las medidas en el transporte público. No pueden haber, por ejemplo, más de 2 pasajeros por asiento. Tienen que guardar el distanciamiento social. Las unidades, por ejemplo, el transportista tiene que tener mascarilla obligatoria. No puede andar la persona sin mascarilla. Tienen que tener las unidades alcohol gel, tienen que tener sanitización al menos 3 veces al día. Nosotros estamos inspeccionando constantemente todos los días, incluso en nuestra cuenta de Twitter y en nuestra cuenta de Facebook del Viceministerio de Transporte. Subimos todas prácticamente todas las limpiezas que se hacen
en el transporte público del país, y estas prácticamente son hechas por los empresarios del transporte. Nosotros las que estamos realizando la sanitización son en las terminales que son del Viceministerio de Transporte, que son del gobierno, solo en esas, por ejemplo, pero ya las que son municipales, ahí la municipalidad está haciendo la limpieza. En las que son privadas, también los privados están haciendo las limpiezas, y nosotros inspeccionamos que de verdad se estén cumpliendo todas estas normativas que están impuestas por el Ministerio de Salud y que se tienen que acatar por parte de los empresarios, por parte también de la población al tomar el distanciamiento social. Si hay una unidad, por ejemplo, nosotros vimos una unidad, una ruta que estaba incumpliendo con las medidas que el Viceministerio de Transporte había tomado. La unidad estaba completa con sus asientos, habían 3 pasajeros por cada uno de los asientos. Sí. Las personas iban paradas, el bus iba saturado, y nosotros llegamos, detuvimos ese bus y lo que hicimos fue decomisarlo. Ah, fue el caso decomisamos de Suchitoto. El caso de Suchitoto. Nosotros decomisamos esa unidad, por ejemplo, y colocamos también una infracción, y no vamos a permitir que ese tipo de cosas estén sucediendo, porque exponen a la población, exponen al contagio de COVID-19, y nosotros estamos velando porque la población sea protegida, por la salud de la población, sobre cualquier otra actividad, incluso sobre la actividad económica. Estamos conversando con el ministro de Obras Públicas aquí en la poderosa YSKL. Ministro, en este caso de Suchitoto, ¿hubo alguna reacción de empresarios? Pero como usted dice, tenían el antecedente de haber incumplido una disposición. ¿Se pudo evitar que la unidad quedara en el predio de Changayo porque era algo que les preocupaba a los empresarios? Ellos decían que estaban dispuestos a que se les multara, pero que la unidad se deterioraba si quedaba en Changayo. Lo que pasa es que le podemos poner una multa de 57.14, pero al final le sale más rentable seguir subiendo la cantidad de pasajeros y estar pagando la multa. Porque al final los ingresos que va a tener por cada viaje que haga, por tener saturadas las unidades, al final se va a recompensar en ingresos. Además, en estos casos nosotros vamos a actuar de manera contundente como lo hicimos, y en caso que lleguen a incumplir las medidas sanitarias vamos a proceder incluso al decomiso de la unidad. En este caso era por incumplir estas medidas, y lo hicimos de manera inmediata. Igual, por ejemplo, hay personas que actualmente están incumpliendo la cuarentena domiciliar, y aquí quiero ser enfático en este tema. Esas personas, por ejemplo, se están llevando a centros de contención, pero el vehículo queda en la carretera. Entonces, ese vehículo que queda en la carretera, de alguna manera, según la ley, está obstaculizando la circulación. Entonces, esas unidades también nosotros las estamos llevando a diferentes lugares. Obviamente, en el caso que lleva, ahorita no hemos llevado ninguna unidad porque de alguna manera se le ha permitido a alguien que la mueva. ¿Cómo han hecho? No, hay algunos casos que normalmente tal vez está otra persona con él y esa persona no estaba incumpliendo las medidas, o hay otros casos, por ejemplo, que digamos la persona de alguna manera se llevó al centro de contención, pero tal vez un familiar lo llegó a traer. En esos casos es que se había tomado esas medidas, pero actualmente nosotros, ahorita, si llegara a haber algún caso de esto, nosotros por estar obstaculizando la circulación vamos a decomisar los vehículos. Este es un acuerdo que ya existe, ¿verdad? De decomisar vehículos, dijo el Ejecutivo, que en este artículo o decreto 19 se incluye este procedimiento también, ministro, para quienes incumplan, y como dice usted, si el vehículo queda en la carretera, lo pueden remolcar para cualquier sitio. Sí, lo que sucede es que la persona se lleva a un centro de cuarentena, y el vehículo queda en la carretera y de alguna manera obstaculiza la circulación, y eso está plasmado en la ley de tránsito, ¿verdad? Entonces, al obstaculizar la circulación, nosotros venimos y podemos remover esa unidad y llevarla a una unidad policial o llevarla a un predio. De hecho, según la Policía Nacional Civil, ya hay unidades que se han llevado a lugares donde ellos tienen asignados. Ya hay unidades que sí se han llevado allá, y obviamente hay personas que después llegan a retirar, los familiares que llegan a realizar el proceso para poder retirar la unidad. Nos informaba usted sobre los trabajos estos de remodelación de hospitales, de acondicionamiento Hospital Saldaña. ¿Ha terminado ya, ministro, los trabajos que estaban haciendo en el Saldaña? Bueno, estamos realizando trabajos en diferentes lugares, ¿verdad? No solo en el Hospital Saldaña. Por ejemplo, el Hospital Blum, prácticamente ya terminamos los trabajos. Ahorita lo que estamos haciendo es
estamos remodelando parte de la fachada. De hecho, el día jueves, a más tardar, ya vamos a estar colocando la nueva rotulación y otro tipo de cosas, pero ahí prácticamente se cambiaron ventanas, se pusieron aires acondicionados, puertas, cielo falso, piso incluso. Se ha adecuado prácticamente todas las instalaciones, divisiones de tabla roca para poder atender pacientes. En este caso del Hospital Bloom, yo sé que muchas personas estaban hablando que era para casos de COVID. Yo quiero ser enfático en este tema. Nosotros estamos remodelando toda la infraestructura hospitalaria, los 30 hospitales de nuestro país, y eso no significa que en los 30 se van a atender casos de COVID-19. Va a ser el Ministerio de Salud quien va a determinar en qué lugares se van a atender casos de COVID-19. No va a ser el Ministerio de Obras Públicas. Claro. Nosotros estamos adecuando todos los lugares, mejorando toda la infraestructura hospitalaria para darle una mejor atención a la población. Si bien es cierto, van a haber lugares como por ejemplo el Saldaña, donde se van a atender posibles casos de COVID-19, que ahí estamos reconstruyendo y mejorando todo el Hospital Saldaña. Ahí se va a hacer una mejora de infraestructura, aires acondicionados. Es un trabajo arduo el que estamos realizando en el Hospital Saldaña, y por eso va a demorar un poco más de tiempo. Pero sí se está trabajando en el Hospital Saldaña. En el Hospital San Rafael, por ejemplo, el día de hoy vamos a instalar aires acondicionados, y es un lugar, por ejemplo, en Santa Tecla, es un lugar que se están atendiendo ya casos de COVID-19, sí. Y así se está mejorando toda la infraestructura hospitalaria del país. Puede ser, por ejemplo, el Hospital de Sonsonate lo vamos a arreglar, el Hospital de Santa Ana lo vamos a arreglar, el de Aguachapán el día de ayer estuvimos pintando, y vamos a comenzar a mejorar parte de la infraestructura hospitalaria también del Hospital de Aguachapán, y así de los 30 hospitales a nivel nacional. Pero eso no significa que en los 30 se van a atender casos de COVID, sino que será el Ministerio de Salud. Nosotros vamos a adecuar y vamos a mejorar la infraestructura que por años había estado abandonada por 30 años, los últimos 30 años no se ha mejorado parte de la infraestructura hospitalaria. Nosotros estamos mejorando esa infraestructura, estamos adecuando, poniendo aires acondicionados, cielo falso, piso, puertas, ventanas, mejorando toda la infraestructura para darle una mejor atención a nuestra población. Entonces, nosotros esperamos que muy pronto tengamos adecuada toda la infraestructura de todos los hospitales de nuestro país, y luego el Ministerio de Salud va a ser el encargado de determinar qué hospitales son COVID y qué hospitales son para otro tipo de especialidades. Entonces, obviamente el Ministerio de Salud ya referenció algunos, por ejemplo, San Rafael, el Saldaña, que va a ser para Bloom, casos COVID. Van a habilitar, dijo el ministro, un espacio para atender a pacientes. Ahí va a ser el Ministerio de Salud quien va a determinar, pero nosotros estamos adecuando la infraestructura de todos los hospitales. Qué bueno, ministro. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Estaremos pendientes también porque hay otros proyectos estratégicos como el hospital en el parqueo externo del Centro Internacional de Ferias, y lo que usted mencionaba, los acondicionamientos en distintos pabellones también del Centro Internacional de Ferias. Gracias por haber venido, ministro. Un gusto. No, gracias a usted. Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la población. Reiterarles nuevamente que la mejor medida de prevención que podemos tomar es que nos quedemos en nuestras casas. Queremos evitar el contagio masivo, que suceda lo que pasó en Italia, en España, lo que está pasando en Japón, que incluso un país de primer mundo que ha colapsado su sistema de salud. No queremos que nos pase eso a nosotros. De verdad queremos prevenir, y por eso es que se están tomando todas estas medidas de restricción para poder contener la epidemia del COVID-19. Muchas gracias, ministro. Y no olvide algunos problemas que han reportado usuarios de distintas rutas del transporte de pasajeros que viajan sobre la Juan Pablo II y otras que vienen desde el sur de la capital por el cordón sanitario. Han tenido dificultades los pasajeros hoy. La información llegó a usted gracias a Red de Cooperativa Fedecases. Como Red de Cooperativa Fedecases, te invitamos a que puedas realizar todas tus operaciones financieras a través de nuestros canales digitales. Coop Smart, nuestra app transaccional. Además, puedes hacer todos tus pagos con nuestra tarjeta de débito Fedecases desde la comunidad de tu casa. Ser dueño es lo tuyo.